Gracias a Juan Carlos Vidal. Juan Carlos, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes esta tarde. También muchas gracias por el ascenso inesperado a jefe de departamento. O sea, eso tampoco ha estado nada mal, así que te lo agradezco mucho, Juan Carlos. No, pero en serio, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, sobre todo porque cuando me enteré que Karma Riera iba a estar con nosotros en Estocolmo estos días, fui yo quien llamó a la puerta del Cervantes. Y bueno, yo he colaborado mucho con el Cervantes, pero sabiendo que estaba aquí Karma Riera, digo, por favor, Juan Carlos, yo tengo que intentar estar ahí. O sea, que he rogado prácticamente para poder estar en este acto y compartir un momento más con Karma. Es la tercera vez que estamos juntos en un evento académico y voy a contar un poco eso, quizás también para romper un poco el hielo y explicar cómo surge esta relación y que tiene que ver con intereses comunes también, que ella ha sabido plasmar como nadie en sus obras y especialmente en la obra que hoy nos convoca aquí, que es La mitad del alma. Con ese título, lo digo de verdad desde el punto de vista de crítico, como crítico literario, a lo que también es a lo que yo me dedico. Desde ese punto de vista ya he mordido el anzuelo, porque una novela que tiene un título así ya quiere ser leída. De alguna manera convoca a una lectura inmediata, ¿no? Y cuando encima te metes en la historia de Cecilia Balaguer y empiezas a introducirte en todo ese universo, ya la cosa todavía mejora, ¿verdad? Entonces, conocí a Karma hace muchos años ya, bueno, algunos años, no tantos tampoco, en un congreso que se hizo en la Universidad de Aarhus, además con una amiga común, muy respetada y apreciada por mí, que es Ana Pungo, que es también amiga personal de Karma, en un congreso que allí nos convocó para tratar el tema de la memoria y Karma era una de los keynotes speakers, de las conferenciantes. Creo que cerrabas el congreso de aquella época y además habló de la novela y habló también de la relación de la ficción con la memoria. Para nosotros era muy importante porque necesitábamos tener en aquel congreso, precisamente porque se iniciaba toda una etapa, un proyecto sobre el tema de la memoria histórica en España, necesitábamos un autor puntero, una autora en este caso, que pudiera darnos claves, ¿verdad? Y conversar con ella, tener esa posibilidad de establecer un diálogo desde la crítica, ¿verdad? Y también desde los creadores de ficción, teniendo en cuenta además que Karma, como ustedes saben, es profesora universitaria también. Es decir, tiene su plaza en la Universidad Autónoma de Barcelona, si no recuerdo mal, catedrática allí. Además es miembro, como saben ustedes, de la Real Academia Española. Así que todo ese background está ahí. Se trataba de un conjunto de saberes que nosotros teníamos que aprovechar de alguna manera. Y así fue, ¿vale? Curiosamente, años más tarde nos encontramos, nunca lo olvidaré. Permítanme ustedes que lo relate de esa forma porque de alguna forma yo lo he romantizado, ¿vale? Y yo nunca olvidaré un día frío de otoño en Polonia, en Wrocław, donde estaba con nuestra colega y amiga, Małgorzata Kolankowska, ¿verdad? Y estaba yo en un andén de la estación de tren de aquella ciudad esperando a que llegara un tren de Varsovia. Y en ese tren venía Karma Riera. Recuerdo perfectamente aquella anécdota porque tanto Goya como yo después vamos a cenar juntos y tal, ¿no? Y estábamos ahí esperándolo y decía, bueno, viene Karma Riera, qué bien, ¿no? Y mientras íbamos comentando un poco la jugada, pero toda esa escena, ¿no? Del tren llegando, yo imagino vapor saliendo, imagino chimeneas como si estuviéramos en el siglo XIX o algo así. Nada de eso pasó, pero mi imaginación así lo ha traducido, ¿verdad? Y me imagino toda aquella situación con la temperatura que hacía y luego aquel momento del encuentro con un calor humano muy especial que se tradujo en momentos también muy específicos, muy... yo diría incluso que fueron los que crearon de alguna manera un puente de lectura diferente a la hora, yo mismo como lector, no como crítico, como lector de la obra de Karma, entre lo que es la experiencia de vida y la obra de autor, a través de los desayunos. En el hotel conversábamos por las mañanas y esos momentos nunca los olvidaré, esas perlas. Eran prácticamente clases, a mí solo me faltaba tomar apuntes. Básicamente, digo, estoy aquí con Karma Riera, está hablando y yo estoy aquí con ganas de tomar notas. Básicamente. Así que fue pequeñas lecciones de literatura, de vida, de historia, que de alguna manera nutrieron mucho de aquello que yo también estaba haciendo en aquel momento, ¿no? Que era trabajar sobre la memoria. De hecho, lo puedo decir ahora, estoy trabajando en un libro de investigación que espero que vea la luz el año que viene y uno de los capítulos está dedicado a la mitad del alma. Es decir, todos aquellos esfuerzos de investigación de años sobre la memoria, el proyecto de la memoria sigue, tenemos un congreso de hecho en junio aquí en Estocolmo, todos aquellos esfuerzos ya se van traduciendo
obras concretas y uno es este, ¿no? Pero además de eso, el encuentro con Karma significó también la incorporación, cuando me moví a Estocolmo, en uno de los cursos que dirijo, que es el curso avanzado de literatura, incluir su novela La mitad del alma en el pensum. Por lo tanto, nuestros estudiantes estudian el libro, ¿verdad? Y entramos, está dedicado, es un tema dedicado en una parte a la memoria histórica y por otra parte al concepto de autoficción en literatura, cómo se manejan todas estas claves, algunos textos teóricos, y la lectura de la novela. ¿De acuerdo? Con lo cual que se crea, digamos, unas sinergias muy interesantes en el aula. A los estudiantes les encanta la novela por muchas razones, porque tiene mucho que ver con elementos que tienen que ver también con el pasado de España, ¿verdad? Y eso es altamente interesante. Ellos no saben inicialmente que el libro está pensado y surge en català. A mi m'agradaria molt parlar una miqueta en català també, perquè parlo català, vaig viscut 6 anys a Barcelona, doncs algo puedo hablar catalán también, y aquella cosa de tener ese contacto con una lengua muy querida, como es el catalán para mí, porque de hecho creo que te lo comentaba Carmen en una ocasión, yo aprendí catalán no por imposición, sino por amor, porque fue Martí y Pol y Joan Brossa quien me llevó al catalán. Básicamente quería leer a esos poetas en su lengua. Y claro, evidentemente así fue. También he leído la obra en catalán, La mitad del alma, ¿no? En ese sentido, ahí es una pregunta que luego te haré a ti, Eleonor, sobre el proceso de traducción. Pero sin más preámbulo, creo que ya he roto el hielo con creces, ¿verdad? En un día frío y nevado. Yo quisiera empezar haciendo una pregunta, aunque puede parecer muy general, hasta cierto punto también para la gente que está aquí hoy con nosotros puede ser relevante, y es cómo se inicia todo un proceso de creación de una novela como esta, porque tiene su complejidad y tiene sus elementos que se relacionan de alguna manera con hechos reales, de alguna forma, ¿no? Así me gustaría que empezáramos hablando un poco de eso, Karma, si te parece bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo aprendí mucho de él en esas conversaciones. No, el micrófono, perdón. Ahora sí, ¿no? Sí. No, daba las gracias a Juan Carlos por lo que ha dicho, pero yo aprendí mucho también de nuestras conversaciones en Polonia y además en nuestras conversaciones en... ¿Ah, sí? En Aarhus, en aquel congreso sobre memoria histórica, porque supongo que también el libro tiene que ver con eso. Bueno, déjame que antes de las gracias a este señor, que mañana se liberará de mí finalmente. Porque yo sé que han sido 2 días, 2 y medio, porque llegué el domingo por la tarde, 2 días y medio muy intensos. Espero que pueda este fin de semana descansar y a partir de mañana... te llamaré por teléfono. No, te llamaré yo porque tengo el síndrome de Estocolmo. Como ustedes pueden imaginarse, es decir, lo tengo yo clarísimo. Por tanto, nada, terrible. Pero bueno, las gracias más efusivas también a los representantes de la embajada y, por supuesto, a Elinor, que es mi traductora y además editora, y a ti, que te has prestado a hablar de la cuestión de la novela. Creo recordar que me preguntabas cómo nació, cómo aparece ese texto. Bueno, yo les tengo que confesar que fue de una manera muy particular. Antes hablaba con la delegada y con sus acompañantes del gobierno catalán sobre cómo surgen las novelas o cómo es el elemento que de repente te lleva a escribir algo cuando en realidad otra persona pues no lo hace. Y yo siempre digo que en realidad las personas que escribimos, la gente llamada creadora, no es distinta a los demás, porque si alguien cree que por escribir un libro es distinto y eres VIP, es que es un perfecto imbécil. Esto está clarísimo. Y somos ciudadanos normales y corrientes. Pero sí que creo que es verdad que quizá tenemos una antena abierta que otras personas no tienen, no porque no la tengan, sino porque no la tienen abierta. Y esa antena abierta es que captan cosas que otros evidentemente no captan. Esa novela es una novela sobre la memoria histórica también, es decir, sobre qué ocurrió en un momento dado en España para que toda una serie de escritores nos pusiéramos a escribir sobre temas que habían tenido lugar durante la guerra y la inmediata posguerra.
Es decir, quizá el más conocido internacionalmente es Cercas, pero también está otro libro estupendo que es La voz dormida. Están también unos libros de Teixidó Panegra. Es decir, hay una serie de autores que empezamos a escribir sobre ese tema, yo creo que antes incluso que Zapatero el presidente Zapatero empezara a hablar de la cuestión de la memoria histórica. ¿Por qué les decía lo de la antena? Porque eso era un tema que estaba en España flotando, funcionando, es decir, que la gente se preocupaba de ese aspecto, cosa que antes no había hecho. Y nosotros, por el asunto de la antena, empezamos a trabajar sobre eso. Es decir, que algo hay que los escritores captamos frente a otras personas que a lo mejor no lo captan, insisto, no porque seamos distintos ni mejores, sino porque tenemos la antena abierta. Entonces, el inicio de la novela, es decir, qué es lo que me lleva a mí a escribir, tiene que ver con una anécdota que me parece también que tiene un cierto interés. Yo estaba un día del libro, yo no sé si ustedes conocen Barcelona, conocen, también en Palma de Mallorca se hace, pero sobre todo Barcelona. El día del libro es un día realmente maravilloso porque todo el mundo regala libros, regala rosas, y los escritores pues estamos en los tenderetes que montan los libreros en la calle firmando libros, o intentando firmarlos. Entonces yo estaba firmando uno de mis libros y al lado tenía una periodista política muy importante en España que se llama Victoria Prego, a la que se le acercó un señor con una carpeta, una señora, perdón, con una carpeta. Y le dijo: mira, Victoria, la señora con la carpeta, mira, Victoria, es que te he buscado, no te encontraba, estoy tan emocionada, tan nerviosa, te traigo aquí algo que seguro que a ti te va a interesar mucho. Y Victoria abrió la carpeta y dijo: pero si es letra de mi padre. Entonces yo, me educaron, yo creo que no muy mal las monjas en una época, pues pensé, no, yo no voy a estar aquí escuchando lo que esté contando esta señora, porque me puse a hablar con el representante de mi editorial. Pero por la tarde le di tantas vueltas al asunto, es decir, una persona que entrega una carpeta, que hay en la carpeta que supone eso, que cuando el editor me dijo: ¿y el año que viene? Que yo le dije: no sé si el año que viene, pero sé que tengo novela nueva. Y entonces tiene que ver, esa novela tiene que ver con alguien que le da a una escritora que está firmando libros el día de San Jordi, una carpeta azul, exactamente la misma que yo vi entregar a Victoria Prego, pero en donde no hay cartas de su padre, sino que hay cartas de su madre. Y esas cartas de su madre plantean una serie de aspectos que yo pienso que a lo mejor ustedes podrán leer esta novela, a mí me encantaría que la leyeran como es natural, y por tanto no les voy a desvelar nada. Es decir, iremos por las tangentes, porque desvelarles lo que de verdad hay en la novela pues no tiene ningún interés, ¿no? ¿No te parece? Me gustaría también, Carmen, preguntar un poco por el tema precisamente de la memoria, porque efectivamente has mencionado un momento en la historia reciente de España donde surge el tema, ese boom de la memoria. Es exacto lo que has dicho, o sea, antes de que surgiera la ley de memoria histórica ya se había generado esta pulsión por parte de la cultura en general. Aparece la novela de Cercas, Soldado de Salamina, aparece la mitad del alma, La voz dormida, luego también Ignacio Martínez de Pisón aparece en escena, más tarde Almudena Grandes, o sea, la nómina es enorme. Pero yo señalo el boom inicial a partir precisamente de Soldado de Salamina y La mitad del alma. Eso para mí es el toque de partida de todo aquel movimiento que surge. También a veces una novela que a veces pasa más desapercibida y que es muy interesante, que es Mala gente que camina, de Benjamín Prado, que surge, si no recuerdo mal, en paralelo a aquel documental de TV3 que se llamaba Els nens perduts del franquismo, ¿verdad? Los niños perdidos del franquismo, que fue también una manera, un acicate de alguna forma para introducir el tema. Entonces me gustaría que, hablando de tu propia obra, ¿en qué punto crees tú que una obra como la tuya, desde el punto de vista crítico, se ha escrito bastante y seguimos escribiendo sobre ello, pero también tú desde tu perspectiva, de qué manera una obra como la tuya
se introduce en un asunto tan, hasta cierto punto, espinoso todavía en aquel momento, sobre todo si nos situamos en determinadas ideologías políticas, que sin embargo a mí me parecía absolutamente necesario, no contingente, sino necesario hablar. De qué manera una novela como esta aportó un discurso también con respecto a todo ese asunto. Sí, no, ¿Teco está abierto o cerrado? Es que no, está abierto. Es que tengo problemas siempre con las máquinas, incluso con la plancha, que siempre me plancha negro, y tengo unos problemas horrorosos. Bueno, entonces, Acércatelo un poco. más... esto no, es esto lo que... Bueno, como ya les he dicho, soy muy torpe. Mira, hay toda una serie de aspectos muy interesantes en lo que tú planteabas. Y uno de ellos es que en aquel momento, yo cuando quería trabajar para que la novela, claro, una novela tiene que tener todos los visos de realidad posibles, y más una novela en la que te planteas toda una serie de cuestiones que tienen que ver con tu propia historia, no con la mía biográfica, porque yo no soy la protagonista, ni mucho menos, aunque, bueno, pues habría elementos que podrían pensarse que sí, porque hay una primera persona. Pero yo quise ver, por ejemplo, sobre los espías del franquismo. Es decir, cómo se espiaba. Es decir, cómo Franco tenía a una selección, vamos, los nacionales llamados así, una selección de espías. Y busqué en la bibliografía y no había nada sobre espionaje franquista. Pero yo sabía que en Barcelona había un periodista que había sido espía. Y entonces hice para ir a verlo. Claro, no le podía preguntar, oiga, ¿usted ha sido espía? Porque no se trataba de eso. Pero sí, a través de unas referencias de Josep Pla, que también se decía que nuestro gran autor, Josep Pla, había participado en ese espionaje, a través de eso pude hablar con él. Y entonces le di a entender si me dijo, no, yo espía no he sido, pero yo pasaba información, con lo cual evidentemente me constató que sí lo era. Y entonces me contó toda una serie de aspectos de los exiliados españoles en Francia y además de antes, cómo eran todos estos mecanismos. Pero bibliografía, que ahora sí la hay, ahora sí se ha trabajado mucho sobre eso, bibliografía sobre eso, evidentemente no había. Es decir, que tenías que buscar datos donde los podías encontrar a través de referencias algunas de libros, o yo pregunté también a mis amigos historiadores de de historia contemporánea de la universidad, Pancho de Riquer entre ellos, qué conocían, qué sabían, pero sabían mucho de cosas sociopolíticas, pero en cambio de pequeños detalles que te pudieran ayudar, no sabían. Por eso, pues ahora es curioso porque yo creo que en el fondo muchas veces la ficción ayuda a la historia. Es decir, y ahora sí que los historiadores han trabajado sobre la cuestión de los espías, han trabajado sobre cómo eran las relaciones, es decir, cómo se pasaba información, toda una serie. Había cosas sobre maquis, porque también allí en mi novela sale el asunto de los maquis. Los maquis eran, bueno, como sabes, supongo que ustedes saben perfectamente lo que era, pero era, en cierto modo, claro, se dice que la guerra acaba en el momento en que Franco entra con las tropas victoriosas en Barcelona, pero no es verdad exactamente. Es decir, la guerra continúa, y continúa en la frontera, y continúa con esta serie de partidas que luchan desapoderadamente porque piensan que todavía no está todo perdido. Por eso toda la zona del Pirineo, pues hay una contraofensiva realmente muy importante, que ahora se ha estudiado, tenemos muchos libros, muchos datos, pero que entonces tenías que ir preguntando. Y eso, como yo tengo una frustrada vocación de periodista, porque me gusta mucho, bueno, y porque además, sinceramente, soy muy curiosa, es decir, me gusta mucho saber cosas de dónde estoy y de la gente y demás, pues una de las maneras era ir preguntando a la gente, pues eso, sobre Facerías, que es un personaje extraordinario. Y cuando, claro, cuando escribes un libro y estás en una época determinada, yo me paso la vida viendo en la hemeroteca. La hemeroteca, los periódicos son una mina extraordinaria. Y recuerdo que durante esta época, que leía periódicos de los años 40, de los años 39, pues me fijaba en dos anuncios que ahora serían absolutamente
vamos, en ninguna prensa del mundo del que nosotros entendemos por pretendidamente primer mundo, pretendidamente civilizado primer mundo, lo encontramos en un periódico. Uno, a no ser a lo mejor en los periódicos de Ucrania, uno era toda una serie de personas, bueno, de tiendas para prótesis de brazos, es decir, de los mutilados de la guerra, ¿no? Tiendas que ofrecían todo eso. Y la otra segunda eran anuncios en los que la primera palabra era económico, barato. ¿Por qué? Porque España en aquel momento, bueno, pues evidentemente pasaba hambre, es decir, no está mal decirlo porque la verdad era una durísima posguerra, y en la que lo barato, lo económico de una bata, de un pijama, el reclamo era económico. Ahora es el lujo, el glamour, ¿no? Pero lo importante en aquel momento era lo económico. Es decir, yo me tenía que meter en la cabeza de personas que estuvieran en aquella época viviendo aquella situación, porque si no, no podía escribir. Y entonces una manera era eso. Y también le preguntaba mucho a mi madre. Mi madre era catalana, vivió, bueno, estaba en un momento, en los años 43 o así, estudiando en la universidad, y me sirvió mucho para muchas cosas. Es decir, yo creo que cuando quieres hacer una novela y tienes interés en hacerlo bien, es decir, en no dar gato por liebre, sino que la gente que lee La mitad del alma pueda entender un poco mejor cómo era la España de esa posguerra, pues tienes que contar que tu protagonista no se va al cine, porque no se podía ir al cine, porque no tenía suficiente dinero para poder ir al cine. Y yo pregunté a mi madre, ¿qué hacía la gente en Barcelona un domingo por la tarde? ¿Qué hacían las amigas? Y me dijeron que se iban a mirar escaparates, es decir, que iban a mirar las tiendas, los escaparates de las tiendas, porque tampoco podían entrar en una cafetería ni ir al cine. Es decir, tienes que meterte en todas aquellas situaciones que te pueden facilitar poder escribir con coherencia y con verosimilitud el texto. Es decir, a mí me pasa no solo con La mitad del alma. Yo escribí una novela sobre los judíos conversos mallorquines y todo lo que les pasó, y de repente pensé, ¿y las calles cómo eran? ¿Cómo estaban empedradas? ¿Qué pasaba? ¿Y la hora? ¿Cómo la daban? ¿Las campanas? ¿Cómo? Es decir, necesitaba, aunque después no lo uses en el libro, yo lo necesito y lo anoto en cuadernos para no meter la pata, porque lo que me parece peor es meter la pata. Estás hablando en realidad de algo que me parece central y vital, incluso en la escritura de un texto, especialmente que tiene esa respuesta con respecto a hechos históricos, en el caso de España además traumáticos con respecto al pasado. Todo ese proceso documentalista, de documentación, que también luego aparece como una de las formas de creación de esta revolución, digámoslo de esa manera, que surge a partir del inicio del siglo XXI con respecto al tema de la memoria de la que tú eres partícipe absoluta y protagonista junto con algunos de estos otros autores, ¿no? Me interesa lo que dices también. Esto, mientras hablabas, me surgía esta reflexión que quiero compartir y quizás también escuchar tu opinión a partir de ello. En un texto de Mario Lillo, exdecano de la Católica de Santiago, en Chile, cita a Emilio Krenzel diciendo que la diferencia esencial entre la memoria y la historia es que a la memoria, especialmente a la novela, que es lo que ellos analizan, ¿no? Un enorme grupo de novelas chilenas sobre el pasado traumático también de Chile, dice, la diferencia esencial es que mientras la historia mira al pasado, la memoria mira dentro, decía él, mira dentro de las cosas. Y a partir de la experiencia de esos personajes, de esas ficciones, donde se crea un vínculo especial con el lector, ¿verdad? A partir del cual se produce también un conocimiento, ¿verdad? Y cuando vemos ese proceso de documentación, de indagación en la historia, que los escritores que se dedican o que han dedicado parte de su trabajo a un asunto como el de la memoria, si me lo permiten ustedes, es una responsabilidad incluso ética, diría yo, tener esa capacidad de ofrecer algo que al final, pese a que, y me ha pasado a mí, muchos estudiantes me han preguntado, pero bueno, al final se está hablando aquí de la guerra civil, pero es una novela, por lo tanto, no es mentira. Yo siempre digo, la novela nunca miente, la ficción no miente. La ficción es una categoría estética, no moral. La mentira es una categoría moral.
Entonces, mentir es mentir, pero cuando se escribe ficción, se está ofreciendo una mirada distinta a las cosas, se está mirando adentro a partir de la creación de figuras que al final son correlatos de nosotros mismos. De ahí la importancia de esa mirada adentro. No sé qué piensas sobre ello. No, que me parece una definición estupenda y que además muchas veces, gracias a las novelas, hemos llegado a entender perfectamente el pasado, no gracias a los libros de historia. Esto yo lo tengo clarísimo en relación a una época que yo he trabajado, que es el siglo de oro español. Es decir, gracias a los textos he entendido yo, gracias al Lazarillo de Tormes he entendido el problema del hambre. No gracias a las estadísticas que pudiera haber de los hambrientos de la época. Es decir, en ese sentido la literatura te ofrece muchísimos más datos y a veces de una manera muchísimo mejor, muchísimo más organizada y más bella que no evidentemente la historia. Pero es verdad que la memoria mira adentro. Lo que pasa es que la memoria muchas veces es falsa. Es decir, ¿qué recordamos? A mí es una cosa que siempre me impresiona mucho. Recordamos recuerdos y esos recuerdos, a medida que los recordamos, nos van alejando de la situación que los produjo. Por tanto, ¿recordamos bien o recordamos, como siempre, 3 o 4 referencias de lo que nos dan los recuerdos en la memoria? Y luego la otra cosa es que la memoria es perfectamente manipulable y también está bien, es decir, para la escritura es perfecto, para otras cosas evidentemente no debiera, pero para la escritura, claro, es que cuando tú escribes se dice que eres Dios, y es verdad, porque creas un mundo desde la nada y puedes, organizar a un personaje maravilloso, guapo, estupendo, un tío, etcétera, o un canalla, un pervertido, horroroso. Y en ese sentido, claro, después tienes, en este caso, yo lo que quería era contar algo que me parecía que tenía, que estaba en el aire, y era todo lo que supuso eso, el exilio, todo lo que supuso la posguerra, es decir, todo eso esas referencias que he dado en función de los periódicos, que basta ojear para ver lo que supuso esa esperanza de que algunos pensaban, sobre todo cuando a partir del momento en que la guerra europea termina, se piensa que el franquismo acaba. Y hubo gente que lo pensó. Y me contaban en la Academia Española que Damaso Alonso, que entonces era el director de la Academia Española, estaba en Barcelona en casa de otro personaje muy importante, Martín de Riquer, y se fue zumbando a Madrid porque pensaban que el franquismo se acababa. El franquismo no se acabó, tampoco les interesó a las potencias europeas que se acabara en absoluto, es decir, les venía a todos muy bien. Y entonces, en cierto modo, pues era también rendir homenaje a través de eso a aquellos intelectuales de otros países que no se rindieron nunca en función de esa España. Y luego también había otro aspecto que es cómo enfocamos el pasado, cómo es nuestra memoria. Nuestra memoria nos cuenta la verdad de lo que pasó o está manipulada. Y por tanto ahí también había toda esta serie de referencias en las que la protagonista de este libro pide ayuda al lector o a la lectora para que le ayude a entender qué es lo que pudo ocurrir. Y a mí eso de pedir ayuda a los lectores siempre me ha fascinado, porque yo, espero que ustedes me lean, ojalá, porque realmente nosotros sin ustedes no somos nada. Es decir, entre otras cosas porque la próxima novela, Elinor me dirá ni hablar, no puede ser, pero bueno, en el sentido de que, ya no solo en este sentido, sino en otro sentido, en el sentido más importante. Es decir, cuando nosotros publicamos, la novela ya no es nuestra, ya es de quien la lee, y necesitamos esa interpretación. Entonces ahí quizá no se desvela nada si se dice que es una novela a la búsqueda de un padre por parte de alguien, el encuentro de un padre. Y en Barcelona a veces se organizan clubs de lectura, que a mí me gusta mucho ir, y la bibliotecaria me dijo, hay una señora que está muy nerviosa y que me ha pedido el despacho porque quiere hablar contigo. Y
Yo le dije, pues no, si la puedo ayudar, encantada. Y fui al despacho y esta señora me dijo, mire, señora Riera, yo le quiero pedir un favor muy personal. Por favor, ¿quiere usted hablar con mi hija? Y yo le dije, pero ¿de qué quiere usted que le hable? Dice, es que ella le pasa como a usted, que no sabe quién es su padre. Y yo le dije, pero señora, por Dios. O sea, yo no le puedo decir a su hija quién es su padre. Es usted la que se lo puede decir. Digo, es que además le voy a contar que esta novela, en la que este es uno de los temas, es ficción. Y me dijo, ay, yo que pensaba que usted me ayudaría. Yo que creía que usted me ayudaría. Yo pensaba que es lo que le había pasado a usted. Yo le dije, no, no, es una ficción. Y dice, pero usted entonces no me puede ayudar. Digo yo, pero dígaselo usted. Dice, es que no me cree, es que no me cree. Digo, pues yo me parece que no puedo contarle. ¿Cómo puede usted convencer a su hija de que su padre es su padre? Es decir, pero para comentarles que en realidad muchas veces, leyendo ficción, la gente se cree que esa ficción es verdad. Se quedó muy, absolutamente fastidiada y bastante molesta conmigo, pero yo no podía hacer nada con ella. Me recuerda, tengo que hacer el comentario porque a colación, perfecto. Me recuerda una anécdota que también pasó a mí. En Campo de Criptana, debajo de uno de esos molinos de vientos del Quijote, con un grupo de estudiantes japoneses y estadounidenses que querían un curso en la zona de la ruta del Quijote, y un estudiante japonés se me acercó y dice, entonces nos estás diciendo que en realidad Don Quijote no existió. Dije, la cara de decepción fue tan profunda, sintió dolor. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque precisamente yo creo que uno de los grandes hallazgos de la novela La mitad del alma, de las grandes aportaciones a todo el conjunto de obras memorialistas que surgen en aquel momento, una de las, desde el punto de vista técnico, de escritura, a la hora de analizarla, ¿no? Es una joya, es ese apartado, ese componente metaliterario, es esa apelación al lector. Me parece absolutamente imperdible. Me parece una de las grandes novedades, hasta cierto punto también, de una novela como esta. Yo creo que de verdad es un componente muy interesante y uno de los llamados, incluso para nosotros como lectores, interesados en un asunto tan específico como este y tan evidentemente vinculado al pasado traumático de España. En este caso, uno de las grandes aportaciones de la novela La mitad del alma. Quisiera ahora hacer un pequeño cambio antes de seguir seguramente volveremos a hablar de la memoria, pero quiero comentar algo también con Eleonor Bruman, que está aquí con nosotros. A mí siempre me ha interesado mucho esta relación que se produce entre el creador, el artista, en este caso el escritor, la escritora, y su traductor, ¿verdad? Tuvimos la ocasión de conocernos cuando Antonio Muñoz Molina estuvo por acá, también tuvimos esa conversación, y en aquel momento dije algo en público que voy a repetir ahora, y es que creo que a los traductores se les paga poco. Creo que hay que pagarles muchísimo más, en realidad, porque no solamente se trata de traducir una obra, son intermediarios culturales, claramente. Son un torrente de información que es necesaria para poder conocer obras en otros países, escritas en otras lenguas. Sin ellos, sin esa independientemente de las distintas, digamos, corrientes sobre qué es un traductor, si se trata más de un arte o se trata más de una técnica, ¿no? Esa discusión eterna que a veces surge, ¿no? Me parece que es un papel esencial, ¿verdad? Y sobre todo, una obra con tantos componentes interesantes, tan rica en matices como es esta. Así que me gustaría preguntarte, Leonor, por precisamente las dificultades que pudiste encontrar en trabajar una novela como esta, y si la lengua de origen fue el catalán, ¿la trajiste directamente del catalán o fue del castellano? ¿Cuál fue tu aproximación a la obra, desde qué lengua y las dificultades que pudiste encontrar? Bueno, traduje la novela del catalán y de hecho pensaba tener ayuda de la versión en español, pero también veía que había algunos cambios, porque es tú que has traducido la obra y claro, como autora te has podido tomar libertades que una traductora normal y corriente como yo no pueda hacer, ¿no? Porque entonces yo lo he traducido al catalán. Y creo que lo más difícil era el dialecto mallorquí, ¿no? Cuando la abuela habla, ¿no? No sé si os acordáis de este pasaje de cuando la abuela habla con una señora
rica que tiene un palacio ahí en Palma, y entonces es su intercambio de palabras. Eso sí que fue difícil, ¿no? Captar el tono, ¿no? Porque yo no podría usar un dialecto sueco, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque entonces yo tendría que buscar otra manera de transmitir su manera de hablar, ¿no? Y eso creo que fue lo más difícil. Pero bueno, hablando de cómo documentarse, yo de hecho, bueno, muchas partes de la novela se desarrollan por Portbou y la estación tiene importancia. Y yo de hecho me fui a Portbou porque quería ver cómo estaba la estación, ¿no? Y claro, hoy en día no se parece tanto como cuando en los años 59, 60, cuando estaba la protagonista, la madre, la protagonista y luego la protagonista, ¿no? Claro, más tarde, ¿no? Pero bueno, en todo caso, podía tener la impresión, ¿no? de estar ahí en la estación de Portbou, y también fui a ver el monumento a Walter Benjamin, que también se describe en la novela, y esto me ayudó mucho, ¿no? A luego poder transmitirlo en sueco. ¿Sí? Ese tipo de documentación, documentarnos que hacemos nosotros también, los traductores. No sé si era una respuesta a tu pregunta. Sí, obviamente. También que me gustaría de alguna... ¿Se oye? No. Le di mal. Ahora se ve. No, claro, tenía que ver con este tipo de dificultades que son de alguna manera también lingüísticas, ¿no? Traducir, pero y a nivel de cultural, es decir, posibles choques, ¿cómo se soluciona este tipo de cuestiones en sueco, ¿no? Bueno, es curioso, porque yo leyendo la novela en catalán, también a mí me ha interesado mucho la memoria histórica, ¿no? Claro. Y entonces yo entendía todo, ¿no? No tenía, bueno, más o menos de lo que hablaba la novela, ¿no? Pero ahora me he dado... Algunos que lo han leído han dicho que había mucho que no entendían, y eso complicaba el entendimiento, ¿no? Y eso, yo no, por ejemplo, yo pensaba que todo el mundo sabría que era CNT, y claro, vamos, no es obvio que un lector sueco sepa lo que es la CNT, que es un sindicato anarcosindicalista, ¿no? Que tenía, pero para mí yo pensaba que era cultura general, pero no. Así que, y luego, como traductor, claro, yo tampoco puedo explicar en el texto para que un lector sueco lo entienda, porque eso sería añadir elementos en el texto que no hay en el original, ¿no? Así que entonces siempre hay que bueno, un balance, ¿no? Porque tal vez se pueda añadir una palabra que explica un poquito, ¿no? Pero sin romper, sin cambiar demasiado lo que está escrito en el original. Y que básicamente no se trata de una edición comentada, sino que se trata de una adaptación completa del texto, con lo cual todas esas posibles lecturas arruinarían un poco el mismo proceso de lectura, ¿no? Entonces esto, claro, este tipo de soluciones lo haces con giros o este tipo de cosas, sí. Para poder solventar asuntos de este tipo, ¿no? Porque efectivamente ese tipo de problemas surgen, ¿no? Claro. También relacionado con algo como el tema de la memoria, es decir, yo supongo que muchos de los lectores que van a tener acceso a una novela como esta tendrán un conocimiento, aunque sea mínimo, de ese pasado traumático, ¿no? Que se narra de alguna manera, esa memoria colectiva, o si quieres, bueno, pero no todo el mundo tampoco. Pero yo también pienso que hoy en día, cuando se puede encontrar todo en Wikipedia, hasta hay un artículo sobre ti en sueco en Wikipedia. Sí. Así que entonces yo pienso que si hay algo que un lector no entiende, puede buscarlo, ¿no? Y así saber más. Pero también se me ocurre otra cosa que fue difícil, no sabía exactamente cómo hacer, es cuando sale la palabra sobrasada. Entonces yo pensé, bueno, los suecos no sabrán qué será sobrasada. ¿Cómo haré? ¿Cómo expresarlo en sueco? Y al final opté por escribir korv. Bueno, los suecos lo entenderán, y muchos han protestado porque han dicho que bueno, la sobrasada no es un korv. Pero bueno, lo que pasó luego es que cuando voy al mercado de Göteborg, después que se había ido a la imprenta, voy al mercado de Göteborg, hay un signo
que se vende sobrasada, tal como lo digo ahora, ¿no? Bueno, debería haber escrito sobrasada también. Son pequeños detalles que a veces aparecen en la historia, porque traducir es meterte en una historia realmente, y genera un tipo de compromiso con eso también, cómo ajustas todas esas cuestiones que son claves al final para poder trascender de alguna manera la lengua de destino, ¿no? En este caso, ¿no? Así que fíjate, tiradora sobrasada. Bueno, quisiera, si les parece, tenemos tiempo, yo creo que podemos seguir conversando un poco, pero me gustaría ceder la palabra al público también, porque yo creo que puede haber gente interesada en preguntar alguna cosa relacionada con la novela, con todo lo que aquí estamos tratando. Así que adelante, por favor. Hola, a ver, ¿está? ¿Funciona? Hola Carmen, hola Elinor, y no me acuerdo de tu nombre, pero... Carlos. Juan Carlos. Bueno, yo también soy traductora, y lo que a mí me gustaría preguntar es ¿qué relación habéis tenido vosotras dos durante el proceso de traducción? Cuando yo traduzco un libro, siempre lo primero que hago es buscar contacto con el escritor. Y le mando preguntas, lo que he hecho con Enrique Vilamatas, por ejemplo, que siempre me ha contestado todo y rápidamente. Pero tú sueles contestar a las preguntas de tus traductores, y tú, Elinor, has mandado preguntas a Carmen. Yo recuerdo haberte mandado una pregunta sobre una cita, porque había un párrafo, entre comillas, que sería de la obra Calígula, si recuerdo bien, ¿no? Y yo estaba buscando esta cita, leyendo Calígula en sueco, ¿no? Y hasta buscando en internet por las frases exactas como estaban en catalán, y no lo encontré. Y me desesperé al final, ¿no? Y entonces te envié una pregunta, ¿no? ¿Dónde sale esta cita en la obra de Calígula, ¿no? Y luego resultó que no deberían estar ahí las comillas. ¿No era así? Está abierto, creo, sí. Recuerdo esta pregunta, pero... Hay estos, es que yo soy un desastre. Recuerdo la pregunta y parecía que venía... ¿No? Sí, está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí. Encender esto. No, habla flojo. Está apagado. Acércate, ¿no? O sea, ¿dónde? Ahí, ahora. Ahora. Sí. Tú me decías, me parece que venía de... Que habla flojo. Pues que acércate, levántale. Y el volumen. No, pero mira, tú me dejas esto. Y además me podré quitar esa cosa horrorosa. Me preguntabas además de qué obra era el texto, y yo creo que, bueno, yo no recuerdo muy bien, sé que te contesté, sé que lo busqué, pero que al final di con una obra que parecía que no era exactamente la misma que tú creías que era, pero ya no recuerdo nada más. Pero no, Elinor fue muy poco preguntona. En cambio, yo he tenido algún traductor que preguntaba absolutamente todo, o sea, unas listas de un traductor italiano, por otro lado encantador, que preguntaba, y un traductor árabe, que yo creo que en este caso, más que árabe, turco, que en este caso, claro, era muchísimo más complicado. Eso. Yo estoy encantada cuando me preguntan, porque cuando no me preguntan, usted sabe lo que es una mesa camilla, ¿verdad? En nuestro esto. Bueno, pues este señor no me preguntó nada y mi protagonista, era un cuento, salió en camilla. En vez de estar junto a la camilla. Claro. Por tanto, para mí, yo tengo una enorme admiración a los traductores porque son mis ojos, mis oídos, mis manos en otra lengua. Me parece una cosa maravillosa. Y sé lo que cuesta traducir porque yo me traduzco a mí misma al castellano. Y por tanto, como yo puedo hacer lo que me da la gana con mi texto, lo hago. Es
sí recuerdo en un caso, en una novela, que iban unos personajes a buscar a otros. A mí me había salido en el muelle de Cuba, me había salido bastante bien. Creía que, claro, porque lo importante cuando tú escribes, y supongo que cuando tú traduces, es leer el texto en voz alta, porque tiene que tener música, si no, no funciona. Entonces yo leí en catalán el texto en voz alta y me pareció que no estaba mal, porque bueno, pues había las voces de las vendedoras de tabaco, los de flores, la gente que llegaba al puerto, el ruido del puerto. Creí que lo había hecho bien. Castellano no me salía de ninguna manera. Decidí que no había nadie que fuera a buscar al puerto a este señor. Es decir, decidí eliminar el párrafo y pasar a otra cosa, porque era incapaz, porque no soy buena traductora. Yo adapto mis textos al castellano y bueno, pues funcionan lingüísticamente, supongo que correctamente, pero no podía, no era capaz de claro, porque traducir es muy, muy difícil. Por tanto, yo las admiro mucho, me parecen seres especiales. Sí, bueno, Adelante, y luego tenemos otra pregunta. Bueno, voy a añadir algo. Es que durante este proceso de traducción tuve gran ayuda de una traductora que traduce del sueco al catalán, Meritxell Salvany, y era gracias a la Asociación de Escritores de Lengua Catalana, creo que sí. Sí, entonces yo pregunté muchísimo a ella y ella me explicaba, ¿no? Y tal como ella también es traductora, entendía mis preguntas, ¿no? Y también a otros amigos catalanoparlantes, ¿cómo se dice? Catalanohablantes, ¿no? En Göteborg, así que yo también pregunto muchísimo a muchísima gente, ¿no? Pero luego lo más, si es algo que no puedo solucionar de mi cuenta, me pregunto al autor. Sí. Pregunta. Hola, mi nombre es Pamela y quiero preguntarle a Carmen, ¿cómo nació el nombre La mitad del alma? Porque yo también soy escritora y bueno, mi libro es Mujer Poetisa y mi pregunta es, ¿cómo nació el nombre La mitad del alma? Bueno, los títulos a mí me cuestan siempre mucho. Ahora he terminado una novela, bueno, ya hace tiempo que la he terminado, estoy corrigiendo galeradas, que es lo peor que te puede ocurrir, y va a salir esta novela ahora en finales de marzo, principios de abril. Y hasta ahora lo del título ha sido muy complicado. En el caso de La mitad del alma era fácil, porque la memoria es el alma de las personas, y a la protagonista le faltaba la mitad. Es decir, necesitaba recuperar algo en relación a ese padre que hemos dicho, y por tanto no tenía el alma completa. Y en ese sentido era la mitad del alma, es por eso. Porque yo creo que exactamente eso, que es la memoria lo que te da entidad. Y si no, las personas que sufren Alzheimer, terrible, enfermedad espantosa, en el sentido de que han perdido incluso su capacidad de ser, porque no tienen memoria, porque es el alma. Es decir, yo creo que es el alma, la memoria. Y por eso, al buscar ese padre, después veremos quién es, necesitaba esa otra mitad del alma. Y luego hay también otro debate ahí que tiene que ver con el título, que es para una persona exiliada que dice que para vivir han matado a sus padres, etcétera, etcétera, en una de las dictaduras latinoamericanas. Y la pregunta es, para vivir yo necesito olvidar, no podría seguir viviendo sin olvidar. Y la otra protagonista, la mía, de eso que dice, para vivir necesito recordar, si no recuerdo no puedo vivir. Es un poco esa dicotomía. Por aquí hay más preguntas. La Carmen Vigo. Muchísimas gracias a los tres. Yo tenía una pregunta, Carmen.
me intriga saber cómo fue la situación de tus padres, porque ellos vivieron la guerra, y cómo te ha llegado su memoria. Si ellos hablaban de la guerra o lo evitaban, porque era un tema que se evitaba durante el franquismo para que los niños no tuvieran problemas, o los mismos padres no se crearan problemas si se sabía algo. Entonces me gustaría mucho que me hablaras de esa madre tuya, de padre, de qué políticamente cómo estaban definidos, por ejemplo. Gracias. Nada, mi madre era catalana. ¿Ahora ya se oye? Sí, sí. Ahí, como si lo fueras a comer. Mi madre era catalana, la guerra la pasó en Barcelona, bueno, pues mal. Mi abuelo era el director de la Casa de la Maternidad, es decir, médico, y tuvo que atender, bueno, pues situaciones realmente terribles que ya evidentemente contaba. Un hermano de mi abuelo, que era farmacéutico, como era muy católico, la CNT le tenía puesto el ojo y lo iban a matar. Entonces se enteraron. Mi abuelo ginecólogo había sido el ginecólogo de Escofet, que era el jefe de la Generalitat en aquel momento de Interior, digamos, y le preguntó, porque Escofet había estado en la cárcel y él había sido el ginecólogo que había traído los niños de Escofet, evidentemente sin cobrarle nada por la situación de Escofet. Fue a verle y le dijo, mira, está pasando esto con mi hermano, y entonces Escofet dijo, no te preocupes, lo voy a detener y lo llevaré a la cárcel. Y estuvo en la cárcel modelo hasta que pudo pasar a Burgos, que era donde estaban los franquistas. Cuento esto porque lo de la historia de la guerra en Barcelona, es decir, tenemos en cierto modo mitificados, la izquierda, mitificado todo lo que pudo suponer, bueno, pues, el movimiento maravilloso de ese momento, pues, enaltecido de bueno, la lucha proletarial, claro. Pero resulta que después, la cuestión que me has preguntado, pues los pequeños detalles son otros. Mi padre le tocó ir al frente, estudiaba medicina en Madrid, la guerra, estaba de vacaciones en Palma, y fue al famoso frente de Manacor, en el que desembarcó Bayo con las tropas republicanas, bueno, pues mal organizadas en aquel momento, desgraciadamente, y estuvo allí, era ayudante del médico, porque estudiaba medicina, y tuvo una herida y lo mandaron al hospital. Yo todo esto lo sé porque ellos lo contaban, es decir, ahora los niños de ahora están muy traumados, parece ser, no se les puede contar nada, porque se trauman enseguida, pero nosotros, contado de una manera más o menos normal, a mí sí me contaron. Y mi madre decía algo que a mí me ha quedado grabado, decía, horrores y espantos se hicieron en los dos lados, solo que unos creían en Dios y por tanto tienen menos perdón que los otros, que no creían. Que no me parece mala manera de entenderlo. Mi madre pues pertenecía a la burguesía pues, barcelonesa de la época, y tenía pues gente en la Lliga, el famoso partido de la Lliga, otros en Esquerra, es decir, otros que no eran evidentemente nada, pero que, bueno, pues la guerra en Barcelona fue realmente una merienda de negros, en el sentido de que o si eras del PUM, o eras de la FAI, o eras de la CNT, o eras de no sé qué. Quiero decir que después, desde una mirada pues quizá más simplificadora, hemos pensado, pues eso, que yo desde luego pienso que si tuviera una persona enterrada y no supiera, un abuelo enterrado y no supiera dónde está, quisiera por todos los medios que se le rindiera homenaje, faltaría más, ¿no? Y que el asesinato de Lorca no tiene perdón, y que tantos asesinatos, pero tampoco el hijo de Emilia Pardo Bazán, ¿no? El único hijo de Emilia Pardo Bazán y el único nieto de Emilia Pardo Bazán, fusilado en una cuneta al principio de la guerra por los republicanos. Es decir, insisto, yo ya a estas alturas lo que quiero decir es que lo que me parece es que hay que buscar la concordia y dejarnos estar de historias.
por lo menos para mi país. ¿Hay más preguntas por aquí? Sí. Bueno, primero, ¿cómo alegra oír ese comentario, ¿verdad? Creo que la gente quería aplaudir y todo. Sí. ¿Se oye? ¿Pero se oye? Sí. Vale, bueno, tenemos un club de lectura aquí con parte del sector sueco y siempre hacemos una cena para, hemos empezado hace poco, para comentar el libro, hablar del libro. Esta vez me tocará a mí porque era el libro de autora española. Muchas gracias. Y no faltará la sobrasada, por supuesto, ahora que sé que puedo comprarla. Bueno, ahora la pregunta. Como la memoria tiene un protagonismo muy importante en este libro, hay una cosa que quizás sí hemos comentado que llama un poco la atención y es cómo recuerda la protagonista a su madre y cómo la recuerdan los demás. Es una visión completamente diferente y ahí surge un poco esa cuestión de cada una, ¿es porque cada uno lo recuerda de una manera o realmente era una persona que tenía realmente dos caras? Bueno, no estoy desvelando nada del contenido, solo de la relación un poco de cómo la veía y cómo la recordaban, esa relación o ese recuerdo de esa madre y de esa mujer. ¿Hasta qué punto juega un papel grande la memoria o la realidad? Bueno, yo, es decir, tengo que hablar en nombre de la protagonista. Yo creo que la protagonista la recuerda de una manera ambivalente, porque uno de los aspectos más importantes de esta novela, creo yo, es la ambivalencia. Es decir, cómo funcionan los recuerdos y cómo los recuerdos nos pueden dar referencias absolutamente inexactas. Porque la pregunta que la misma protagonista se hace es ¿quién fue mi madre? ¿Cómo fue mi madre? ¿Qué hacía mi madre? ¿Qué era mi madre? ¿Qué quiso ser? Es decir, yo he dicho antes, es la búsqueda del padre, pero también es la búsqueda de cómo son las personas, cómo es la madre. Pero yo creo que es un poco también una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿no? ¿Conocemos a nuestros padres? ¿Los conocemos bien? O no los conocemos exactamente bien. Y la otra pregunta, que esa tiene que ver con esa novela que les decía que aparecerá ahora, es ¿y cómo era cuando no era mi madre? ¿Y cómo era mi padre cuando no era mi padre? ¿Cómo era cuando era joven? Que yo no estuve allí, cuando estudiaba, cuando no estudiaba, o qué hacía. ¿Cómo era con sus hermanos? ¿Qué comportamiento tenía? ¿Qué pasaba con él o con ella? Bueno, pues esto es un poco algo que en realidad yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Y que, claro, yo he dicho antes, la persona creadora tiene las antenas abiertas, pero también la persona creadora a veces tiene una mayor imaginación que el resto y tiene tendencia a imaginar cosas que a lo mejor sabe que no son verdad. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que quiera aportar algo? Una última pregunta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Sí? No, para acabar, porque ya... Ah, ok. ¿Cómo combinas? Es decir, ¿cuál es el cambio de registro cuando escribes historia de la cultura o ensayos sobre generaciones literarias? ¿O el mismo...? Sí, los que escuchan el sueco tendrán. Claro. Sí, es que además hay ¿cómo es el cambio de registro de la escritura cuando escribes ensayos sobre, por ejemplo, la Escuela de Barcelona o la biografía de Carmen Balcells, cuando se escribe ficción? Es decir, el mecanismo de la documentación. Es decir, ¿has sentido alguna vez la capacidad? Porque uno, por ejemplo, leyendo las memorias de Carlos Barral, uno se da cuenta que es más novela que memoria, ¿no? Cuando uno lee a Semprún, ¿dónde empieza la autobiografía y dónde empieza la ficción? Sí. Y acabamos. Pues, claro, cuando uno está escribiendo las memorias, yo estoy segura que todas son falsas. O sea, yo no me creo prácticamente... Es decir, hay que poner lo de Semprún, no lo he comprobado, pero lo de Barral sí. De Barral todo es mentira. No, de verdad, no se pueden tomar datos, es decir, datos de Barral no, son magníficas.
divertidísimas, estupendas, escribe como nadie, es maravilloso, pero no es serio, es decir, se lo inventa todo. Y yo creo que ocurre en el 100% de los casos, o en el 99% de los casos. Porque hay siempre un componente de quedar bien, o de no fastidiar al prójimo, o de que diciendo una frase brillante, aunque mates a tu madre, es más importante la frase brillante para un escritor. Y en cuanto a mí, yo tengo dos registros, es decir, yo procuro en la ficción mi imaginación, que es bastante, no diré buena porque no es el adjetivo que conviene, pues grande, en el sentido de imaginar cosas, pues funciona a tope. Cuando soy seria, cuando hago literatura seria, que es la literatura de ensayo para la universidad, digamos porque un profesor universitario, Juan Carlos lo sabe muy bien, es muy importante tratar de enseñar bien tus clases, pero luego investigar, porque si no investigas no funciona. Entonces, en mis investigaciones universitarias, compruebo, en el libro de la Balsés está comprobado todo, absolutamente todos los datos, todo lo que se dice está comprobado, porque lo único que puedes hacer es ofrecer la verdad, o por lo menos la verdad que dijeron los periódicos en torno a lo que tú estás observando. Tienes que escribir de la mejor manera posible, pero evidentemente el registro es totalmente distinto. Bueno, pues muchísimas gracias. Una cosa, simplemente para terminar, para cerrar, me gustaría simplemente decir una cosa más, que tiene que ver un poco con la escritura de la novela. No es una pregunta, es para cerrar básicamente, Karma, pero que creo que quiero aprovechar la ocasión para decirlo, ¿no? De alguna forma, la lectura que yo hice de la novela en catalán, en su momento, me ayudó de una manera decisiva a entender que en la configuración de todo lo que sería una cultura plurilingüística como es la del Estado español, me parecía relevante y necesario que de la manera orgánica en la que desde otras voces, desde otras lenguas de ese Estado, se percibía también el hecho de la memoria. No podría haber nunca una inclusión total de toda esa configuración de un colectivo, digamos, humano, ¿no? Como aquel Estado sin esas voces necesarias. Creo que tu novela arroja mucha luz en esa dirección, y creo que precisamente es por ello. Yo creo que esa idea, como surge desde el propio catalán de manera orgánica, aporta una visión necesaria para entender precisamente que también ese Estado tiene una mitad del alma un poco partida y que solamente puede ser realmente inclusiva cuando todas esas lenguas que son nuestras también, al menos me permito el lujo de decir que es un poco mía también, ¿no? El catalán, de alguna manera, hasta que no estén verdaderamente como tienen que estar en el ámbito de todo ese Estado. O sea, que creo que en la novela también en esa dirección aporta muchísimo y es también necesaria en ese caso, ¿verdad? Por último, dar las gracias nuevamente a todos ustedes por haber venido, y a Juan Carlos Vidal otra vez por haberme permitido, Karma, por supuesto, a Leonor, a vosotros, por favor, al contrario. Y a todos los que están aquí les recomiendo encarecidamente lo que dije al principio, la lectura de La mitad del alma, porque creo que es una novela que merece la pena, realmente. Muchísimas gracias, Karma. Moltes gràcies.